Dentro de 2 horas se cierran los colegios electorales en Aragón. Más de 1 millón de aragoneses están llamados hoy a participar en las elecciones autonómicas para elegir a 67 diputados, 18 por Huesca, 35 por Zaragoza y 14 por Teruel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el Palacio de Congresos de Zaragoza ha convertido este 8F en el centro de datos de todo lo que está ocurriendo en esta jornada electoral. Desde aquí se van a ofrecer en 15 minutos nuevos datos de participación. El último dato del que disponemos corresponde a las 2 de la tarde y roza el 41%, unas décimas superior a la participación en las elecciones de 2023. Nos vamos en directo a 3 colegios electorales en las 3 provincias para ver cómo transcurre una jornada de votaciones que ha tenido una incidencia destacable en Calatayud. La Junta Electoral ha ordenado precintar una urna después de que un ciudadano haya depositado en ella 2 papeletas de forma intencionada. Ana Benavente. Así es, los miembros de la mesa se han percatado, por eso han dado el aviso. La Policía Nacional ha precintado esa urna y se ha habilitado otra para que el resto de ciudadanos pudieran seguir ejerciendo su derecho al voto. Ese ciudadano que ha sido identificado en unos días tendrá que declarar por un posible delito electoral y la Junta decidir qué se hace con esa urna. Es la única incidencia destacada en una jornada electoral que está discurriendo con tranquilidad, con normalidad en la provincia, incluido este colegio en el que nos encontramos. Es el más grande no solo de la provincia de Zaragoza, también de Aragón. Es el Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene nada menos que 14 mesas y en el que se va retomando la actividad después de que haya bajado bastante el pulso a mediodía. En Huesca, en este colegio electoral de El Parque, hay ahora bastante más movimiento de electores tras un mediodía, tras unas horas centrales del mediodía que han sido muy tranquilas. El último dato de participación ofrecido a las 14 horas era para la provincia de Huesca de casi un 38%, un porcentaje que es ligeramente inferior a los comicios que se realizaron en 2023. Y es que la provincia de Huesca elige a 18 diputados a las Cortes de Aragón. Están llamados a las urnas en esta provincia altoaragonesa más de 166.000 personas, 5.200 son jóvenes que votarían hoy por primera vez. En este colegio electoral de la Delegación de Hacienda de Teruel hay un censo con más de 1.300 personas con derecho a voto. Los miembros de la mesa nos contaban que durante la comida apenas ha habido votantes, pero que hasta ahora ya por la tarde son muchos los electores los que están viniendo para ejercer su voto. Ya hemos visto aquí alguna anécdota, como una señora que se equivocaba de colegio electoral o un joven que venía por primera vez a votar, aunque ya tenía 28 años. En la provincia de Teruel la jornada está transcurriendo con normalidad. Hay abiertos 275 colegios electorales para elegir a 14 diputados. Hasta las 8 de la tarde, más de 1 millón de aragoneses pueden depositar su papeleta en las urnas, en 2.200 mesas electorales distribuidas por toda la comunidad. Muchos han aprovechado la hora de la comida y lo han hecho acompañados de sus familias. Es para que vean también un poco cómo es el proceso, que además les hace ilusión meter el sobre en la urna y bueno, pues es necesario votar por lo menos para ejercer el derecho, la poca voz que tenemos. He traído de casa, me leí los programas electorales que bueno, serán lo que sean luego, pero al menos es la guía que tenemos. Me va mucho mejor venir por la tarde, sí. Hay que tener una decisión, ¿no? Y ser consecuente con lo que decides y poder opinar después, ¿no? A quienes les ha tocado mesa electoral han tenido que organizarse el domingo de otra manera. Pues de comer, nos hemos turnado para ir a comer y ahora pues esperando a que venga un poco la segunda tanda, por así decirlo. Bueno, lo llevamos bien, la jornada tranquila, sí que ha habido algún rato así como con más movimiento, pero bien. Los carteros también han entregado casi 20.000 votos por correo de quienes no han podido ir a las urnas. Personal de Cruz Roja ha prestado ayuda a quienes han votado ingresados en los distintos hospitales aragoneses y que han solicitado el servicio. Pero se ha precipitado todo mucho, me ha sido imposible hacerlo por correo. Más de 200 personas y 50 vehículos forman parte de este dispositivo. Nos llaman particulares pues pidiendo pues que sus familiares quieran ir a votar y ahí se gestiona. Son las primeras elecciones autonómicas en Aragón que se celebran por primera vez en solitario. Que venimos un poco de fuera para sentirnos un poco más seguros, tal vez, más protegidos también. Y pues nuestro voto creo que también es importante. Sí, desde que cumplí los 18 he votado en todas. Si no votas no puedes opinar, dicen en mi pueblo. Dar el DNI, meter el sobre por primera vez y nada, pues ha sido interesante.
32.900 jóvenes como él pueden ejercer por primera vez su derecho a voto. La jornada electoral está siendo tranquila, salvo la incidencia de Calatayud, pero también ha habido alguna que otra anécdota. Los equipos repartidos por todo Aragón nos han contado cuáles han sido para ellos las curiosidades de este 8 de febrero. En esta fiesta de la democracia, aparte de votantes, hay fieles acompañantes. Y aunque han entrado algo indecisos, Link, Lili y compañía tienen muy claro a quién seguir. Hombre, pues vamos a introducirlo a ver si dejan votar también a los animales para salvar el país de alguna manera, porque si no... En Huesca hay quien no ha querido perder el hábito de hacer deporte en domingo y quien con el hábito puesto también se ha acercado a votar. Aprovecho el domingo, que parece que hoy no llueve, para hacer un poco de deporte y aprovecho para venir a votar, a ejercer, ¿no? Quien lleva ejerciendo varios años seguidos en esta mesa electoral de Teruel es María. Ya ha sido vocal 2 veces y hoy le toca presidir. Es un día agotador a ratos, pero bueno, también muy interesante. Ya veremos si Rubén piensa lo mismo, porque para él este 8F es el de las primeras veces. Se estrena como votante y también como vocal. Por eso no sabía que estos días la policía, que está presente en todos los colegios electorales, podía ir a buscarle a casa. Miedo, porque la primera vez que viene la policía y la verdad que te da un poco de impresión, me lo contó mi madre porque yo estoy estudiando fuera. Entonces da mucha impresión. Como también impresiona que con 28 años este sea el primero que votes. Nunca le he dado mucha importancia, pero veo que ya se empieza a poner fea la cosa, así que es importante cualquier voto. En Zaragoza, sin embargo, se ha vivido un auténtico quiero y no puedo. He estado 30 años en Madrid y me he venido reciente aquí hace unos meses. En diciembre me empadroné en el ayuntamiento y en el censo no estoy todavía para votar, por lo que sé. No puedo votar, no me dejan votar porque el censo se cerró en octubre. Los que están deseando cerrar su mesa son los vecinos de Salcedillo, en Teruel. Aquí lo normal es que a las 9:15 de la mañana ya estén todos los votos escrutados. Este año todavía esperan a un rezagado. Están empadronadas 14. De los 14 son 3 pakistaníes que no votan en estas elecciones y estamos esperando a esa última persona para poder cerrar mesa electoral. Cuando lo hagan los vecinos de Toril y Masegoso, en Teruel, su reto será encontrar cobertura. La torre de telefonía de la zona se ha caído y tendrán que buscar la forma de que sus votos lleguen a buen puerto. Es la primera vez que en este Palacio de Congresos se reciben y cotejan todos los datos con la ayuda de la inteligencia artificial. Incidencias, participación y escrutinio final. Nos vamos hasta la sala de prensa, donde a las 6:15 de la tarde está prevista la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, para ofrecer el tercer avance de participación en estas elecciones. Eric Fau. De momento, los últimos datos que tenemos son los de las 2 de la tarde, cuando la participación era prácticamente la misma que en 2023, un 40,93% frente al 40,96% de las elecciones anteriores. Por provincia solo sube en Zaragoza casi un punto hasta el 41,82%, mientras que en Huesca cae casi 2 puntos hasta el 37,73% y en Teruel cae también más de 3 puntos hasta el 39,75%. Como decíais, quedan solo unos minutos para conocer los datos de participación de las 6 de la tarde y podremos comprobar si se mantiene o no se mantiene esta tendencia. La participación ha sido del 40,93%. Apenas una diferencia de 0,03 puntos con respecto a 2023. Por lo tanto, podemos decir que la participación es considerable que se está llevando a cabo en los colegios. Entre esos datos de participación están los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón que han votado esta mañana. Casi todos han sido muy madrugadores. Les hemos visto llegar junto a sus familiares y también arropados por sus compañeros de partido. Los 8 candidatos han animado a los aragoneses a que participen en estas elecciones. En el Instituto Virgen del Pilar de Zaragoza, mucha expectación ha generado la llegada del candidato del Partido Popular, Jorge Azcón. Tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España. Por eso es importantísimo que hoy todos vayamos a votar, votar, votar. Arropada por sus compañeros del partido, la candidata socialista Pilar Alegría ha ejercido su derecho al voto en el Instituto Goya de Zaragoza.
que hoy decidimos los aragoneses y las aragonesas con nuestro voto. Es el presente y es el futuro de nuestra comunidad autónoma, de nuestra tierra. Hacer un llamamiento a esa movilización, a esa participación. En la capital turolense hemos visto depositar su voto al candidato de Vox, Alejandro Nolasco, que ha sido el último de los 8 en hacerlo, sobre las 12:30. Animamos a todo el mundo a que participe con muchísima fuerza, porque de verdad se está abriendo un camino esperanzador para cambiar las cosas. El candidato de Chunta aragonesista, Jorge Puello, ha votado en su pueblo natal, la localidad oscense de Fonz. Hoy Aragón se la juega, la gente está respondiendo y eso es lo que le decimos a todo el mundo, que participe, que vaya a votar y que sea parte de este día histórico. El candidato de Aragón Teruel Existe ha ejercido su derecho al voto en Navarrete del Río, donde está la mesa electoral de Cutanda, municipio en el que está censado Tomás Guitarte. El voto es uno de los recursos más potentes que tenemos los ciudadanos y es importante ejercerlo. Y en Villanueva de Gállego ha votado María Goicoechea, la candidata de Podemos Alianza Verde. Cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha y, por tanto, ese mensaje de participación, de esperanza y de que otro Aragón es posible. Arropada por su hija y parte de la ejecutiva, la candidata de Izquierda Unida Movimiento Sumar, Marta Bengochea, ha votado en el Colegio Público Parque Venecia, en Zaragoza. No hay nada decidido, todavía hasta las 8 de la tarde está todo por decidir. Salir a votar, salir con dignidad y salir con ilusión. En la localidad turolense de Gúdar ha ejercido su derecho al voto el candidato del partido aragonés, Alberto Izquierdo. Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto y a esperar y a desear sobre todo que la gente participe, que la gente vaya a votar, yo creo que es muy importante. Un mensaje compartido por todos los candidatos, el llamamiento a los ciudadanos para acudir a las urnas en esta jornada electoral. Cuando cierren los colegios electorales a las 8 de la tarde les ofreceremos el sondeo de estimación de voto que la consultora GAZ3 ha realizado para Aragón TV con encuestas telefónicas a más de 4.000 personas en todo el territorio. Por primera vez se ha utilizado la inteligencia artificial para que las estimaciones sean más reales. Más de 4.000 llamadas para adelantarse a lo que van a decidir 1 millón de electores. Las encuestas ya no se hacen a pie de urna en los colegios, se elaboran por teléfono, seleccionando perfiles distintos. Nos ha permitido ver cuál es el apoyo a las distintas formaciones, incluso los movimientos que ha podido haber de cambio de voto a lo largo de la jornada electoral. Dudas, respuestas y movimiento en una comunidad como Aragón. El electorado aragonés es que es un electorado muy volátil. Prácticamente la mitad del elector vive en Zaragoza y luego municipios muy distintos. Sondeos que orientan, que marcan tendencias, pero no escriben el resultado que se conocerá esta noche. Todo lo que ocurra a partir de ahora, cierre de colegios, sondeo y escrutinio, se lo contaremos en directo en un programa especial de la noche electoral que comienza a las 7:30 de la tarde. Uno de los escenarios de este despliegue informativo será el plató de Aragón TV. Sofía Villa. La última hora se ofrecerá desde aquí, desde el plató de los informativos, con todo un dispositivo preparado para esta jornada electoral. A partir de las 7:30, un programa especial tendrá lugar desde 3 escenarios, aquí, en este plató, en el Centro de Datos y en las Cortes de Aragón. A partir de las 8, cuando cierren los colegios electorales, les ofreceremos todo el análisis en Aragón Radio y Aragón Televisión y contaremos con conexiones desde todos los puntos de interés. Toda la jornada electoral la pueden seguir con la programación especial ofrecida aquí, en Aragón Televisión. Así se ve el Palacio de la Aljafería desde el aire, sede de las Cortes de Aragón. Aquí tomarán posesión los 67 diputados que conforman el Parlamento aragonés y que saldrán elegidos tras estas elecciones. El Palacio de la Aljafería será otro de los escenarios del programa especial de esta noche electoral que comenzará, como decíamos, a las 7:30 de la tarde. Noelia Moros, ¿cómo van los preparativos? Todo listo en este plató de las Cortes de Aragón. Este será uno de los escenarios de la cobertura de la noche electoral de Aragón TV. Desde aquí, Javier de Sola, junto a otros contertulios, analizarán los resultados y las primeras reacciones de los candidatos. El programa especial arrancará a las 7:30 con más de 20 puntos de directo entre Aragón y Madrid y se prolongará hasta que se conozcan los resultados definitivos. Nuestro compañero de Aragón Radio, Javier de Sola, será el encargado de conducir el debate para analizar el sondeo encargado en exclusiva por Aragón TV. También los resultados y las primeras reacciones de los líderes políticos. Javier, cuéntanos cómo será la noche desde la Aljafería.
¿Qué tal, Marimar? Pues muy buenas tardes. Desde aquí todo preparado ya en el Palacio de la Aljafería. Nosotros, en primer lugar, vamos a estar muy pendientes, lógicamente, de lo que nos contéis desde el Palacio de Congresos, desde el Centro de Datos, para después, desde aquí, analizarlo. Son unas elecciones muy importantes, unas elecciones en las que todos y cada uno de los partidos se juegan mucho, muchísimo, pero hay una cosa que todavía es más importante. Aragón, como comunidad autónoma, también se juega, evidentemente, en estas elecciones su futuro en el corto y en el medio plazo. ¿Quién vas a estar acompañado? Pues te diría, Marimar, que perfiles muy diferentes, pero que tienen un denominador común. Todos conocen muy bien cuáles son las claves que van a definir estas elecciones autonómicas aragonesas. Van a estar con nosotros Miguel Zandundo, periodista, Carmen Lumbierres, politóloga, Pilar de la Vega, catedrática de Historia de Instituto, y Joan Guirado, periodista de ABC, que pondrá sobre todo la mirada más en clave nacional. Es innegable que estas elecciones también se leen en clave nacional. Están a punto de llegar los cuatro. La próxima vez que conectemos, la próxima vez que nos saludemos, podremos analizar ya el dato de participación, que puede ser determinante, como venimos comentando, para definir la distribución de algunos de los escaños de las tres provincias, de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. Nos vamos en directo hasta la sala de prensa de este Palacio de Congresos Centro de Datos, donde va a comparecer ya la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, para ofrecer el tercer avance de participación en estas elecciones autonómicas. Como balance podemos decir que es una jornada que se está desarrollando con la misma tranquilidad y normalidad con la que se inició la apertura de los colegios electorales, y eso es un gran síntoma para nuestra democracia y para la normalización de todos aquellos procesos en los que los ciudadanos, los aragoneses y aragonesas, están llamados a elegir a sus representantes políticos. Vamos a ir con este tercer avance de participación, empezando por el global de nuestra comunidad autónoma de Aragón, donde a las 6 de la tarde el nivel de participación ha subido con respecto a las elecciones de 2023. La participación es de un 56,28%, es decir, 1,55 puntos más que en el 2023, que fue de 54,73%. Vamos por provincias, empezando por la provincia de Zaragoza, donde en este caso también individualizada esta provincia se ha incrementado la participación en un 2,77 puntos con respecto a 2023, siendo actualmente y a las 6 de la tarde de un 57,18% y un 54,41% que fue en 2023. Vamos a seguir con la provincia de Huesca, donde en este caso hay un ligero un descenso en la participación con respecto a 2023, muy ligero, 0,59 puntos y, por lo tanto, 52,86% a las 6 de la tarde y 53,45% fue en 2023. Y, finalmente, la provincia de Teruel. En este caso, al igual que veíamos en el segundo avance, el descenso de la participación es el mayor en el conjunto de nuestra comunidad autónoma, diferenciándolo por provincias, y en este caso cae la participación en 3,64 puntos con respecto a 2023. Tenemos una participación de 55,50% y en 2023 fue de 59,14%. Estos son los datos globales. A las 6 de la tarde todavía quedan 2 horas hasta el cierre de los colegios electorales, un tramo en el que también muchos aragoneses y aragonesas que se trasladan desde lugares a los que han salido durante el fin de semana acuden a los colegios, y eso es también muy importante y positivo, porque seguimos animando a que los aragoneses y las aragonesas participen en esta jornada electoral, en este momento tan trascendente para diseñar ese futuro de Aragón, y que podamos así tener una gran participación. A mayor participación, mayor democracia y mayor también refuerzo de nuestro sistema democrático y, en este caso, también de la conformación que se regará para la próxima legislatura. Por lo tanto, animamos a todos los aragoneses y aragonesas a que acudan a los colegios. Quedan aún 2 horas
y tenemos que decir que, como decía al inicio, se ha celebrado sin ningún tipo de incidencia grave. Antes de que me pregunten, sí que puedo referirme a una que hemos tenido conocimiento en la provincia de Huesca, Loarre y La Sotonera, que como consecuencia de la caída de un árbol ha habido una interrupción del suministro eléctrico en 2 colegios, pero bueno, se está trabajando para suministrarle electricidad con grupos electrógenos y son de ese tipo las incidencias que puede haber habido. Como digo, no relevantes y, en cualquier caso, destacar ese ambiente que ha habido en nuestros colegios. Y ya, por si hay alguna otra pregunta en este último avance, me pongo a su disposición para cualquier duda que puedan formular. Muy bien. Sí, queríamos saber si nos puede confirmar el incidente del Colegio Electoral de Calatayud y qué datos nos pueden dar de este incidente. Gracias. Sí, en este caso, una de las urnas donde durante el proceso de votaciones, al haberse depositado conjuntamente por un elector 2 papeletas, se ha retirado esta urna, se ha precintado y se ha retirado, y con una nueva urna se ha seguido la votación. De esta forma, al cierre del colegio se estará a lo que determine la Junta Electoral y, lógicamente, pues con total respeto, esperar a esa posición que tome la Junta para resolver esta incidencia. Pero, como digo, el proceso de votación se ha seguido con otra urna nueva, desarrollando con total normalidad, y así será hasta el final de la jornada a las 8 de la tarde. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya lo han escuchado, el dato de participación a las 6 de la tarde es del 56,28%. Es 1,55 puntos por encima de las elecciones de 2023, cuando la participación a la misma hora, a las 6 de la tarde, fue del 54,73%. Por provincias, en Zaragoza ha aumentado casi 3 puntos respecto a 2023 y se sitúa la participación en el 57,18%. En Huesca ha habido un ligero descenso, se sitúa en el 52,86%, y en Teruel es donde más cae esa participación, 3,64 puntos respecto a 2023, y se sitúa la participación en la provincia turolense en el 55,50%. En 2023 fue algo más del 59%. Es el último dato de participación que vamos a escuchar hoy desde aquí, desde el Palacio de Congresos de Zaragoza. La siguiente rueda de prensa de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, será ya para contarnos el escrutinio final de los votos. Todo ello lo vamos a contar aquí en Aragón TV, en un gran despliegue informativo, en un especial Noche Electoral que comenzará a las 7:30 de la tarde. La televisión y radio autonómicas ofrecerán su mayor despliegue para cubrir al detalle este 8 de febrero. Desde las 7:30 de la tarde, Aragón TV seguirá minuto a minuto la noche electoral con más de 20 puntos de directo en Aragón y Madrid. Desde este plato de informativos, Noemí Núñez y Javier Gastón conectarán con todos los rincones de interés informativo para conocer la última hora de los colegios electorales y con las diferentes sedes de los partidos políticos. En el Palacio de Congresos de Zaragoza, Mari Marcariñena actualizará las incidencias y participación a medida que avance el recuento de los votos. Y desde las Cortes de Aragón, en el Palacio de la Aljafería, Javier de Sola y analistas habituales de la televisión autonómica analizarán a partir de las 8 el sondeo de GAT3 para esta casa y las primeras reacciones. También Aragón Radio desplegará a sus equipos por toda la comunidad para contarles todo lo que ocurra este domingo. Una programación especial que se prolongará hasta los resultados definitivos del escrutinio de las primeras elecciones autonómicas adelantadas en Aragón. Estas elecciones trascienden del ámbito autonómico y alcanzan un interés nacional. No coinciden con ninguna otras en España. Prueba de ello, prueba de este interés por estos comicios, son los 80 medios de comunicación de todo el país que están cubriendo esta jornada electoral. Estas elecciones, en las que solo vota Aragón, han despertado el interés periodístico de todo el Estado, con 78 medios de comunicación acreditados. Una jornada electoral que muchos seguirán desde este centro de datos, ubicado en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Al final es que está puesto el foco en Aragón y toda España está mirando a Aragón, como hace unos meses fue en Extremadura. Entonces, pues bueno, las coberturas son mayores. Que es muchísima más expectación, es todo también en clave de política nacional y eso se está notando. En otras elecciones, como entran a concursar toda España, pues tenemos muy poquita repercusión. Sin embargo, en estas elecciones, como somos los únicos, pues estamos todo el día en los telediarios. Estos comicios de Aragón se siguen con atención desde otras comunidades autónomas.
concita al interés mediático de otras comunidades, en este caso también la Comunidad Valenciana. Por tanto, hay una expectación que se ve, la presencia de medios y el hecho de que sean únicas las hacen especiales. 180 profesionales tienen acceso al repositorio electoral de Aragón para informar sobre la jornada. Unas votaciones con una sola urna, lo que simplifica el trabajo. Al ser solo elecciones autonómicas, yo creo que está facilitando también a la ciudadanía a la hora de votar, que también creo que va a ser más fácil, pero para los periodistas yo creo que la forma de organizarnos también es más sencilla y mejor. Expectación por unos resultados que conoceremos al cierre de los colegios electorales. Vamos a recordar el último dato de participación de las 6 de la tarde ha sido del 56,28%. Es 1,55 puntos más que en 2023 a la misma hora, a las 6 de la tarde, cuando la participación fue de algo más del 54%. Hasta aquí lo que está dando de sí esta jornada electoral para elegir al nuevo Parlamento aragonés. Quedan menos de 2 horas para que cierren los colegios electorales y comience el escrutinio. Se lo contaremos minuto a minuto a partir de las 7:30 de la tarde en un especial Noche Electoral, conducido en directo por Javier Gastón y Noemí Núñez, con 3 platos: los estudios de Aragón TV, este Palacio de Congresos Centro de Datos y el Palacio de la Aljafería. Gracias por su compañía. Hasta entonces, buenas tardes.